Pues muchísimas gracias, Ana, por la presentación y, por supuesto, muchísimas gracias a la SEM por la oportunidad de presentar, en este caso, pues mi trabajo, y a todos los asistentes por conectaros. Y, bueno, como se comentaba, pues con ese título tan largo os quiero explicar un poquito algunos de los trabajos que se hicieron en un periodo en el que estuve de postdoc en la Universidad de Santiago de Compostela, aplicando técnicas de metaproteómica para estudiar bacterias que están presentes en procesos de depuración de aguas residuales urbanas principalmente, y muy enfocado a la eliminación de microcontaminantes. Entonces, pues vamos a pasar a ver si funciona. Uy. Vale, aquí. Vale, entonces, primero, un poquito por poner el contexto, como todos sabemos, hoy en día en las plantas de tratamiento de aguas residuales, en prácticamente todas ellas, en el caso de aguas urbanas, se incluye el tratamiento biológico, que como tal se describió en un principio en el año 1914 con la terminología de fangos activados o lodos activados, que es quizás el más extendido a nivel mundial, que es una mezcla muy compleja de microorganismos que están en contacto con el agua residual y todos sus componentes durante un tiempo determinado, y al cual pues se le aplican unas condiciones de aireación, oxigenación, movimiento, etcétera, para maximizar el potencial de los microorganismos para eliminar tanto los compuestos, digamos, los contaminantes convencionales, como todos los otros compuestos que lleva el agua residual. Estamos entonces estudiando en la parte de los tanques biológicos de eliminación de nutrientes, aunque también hicimos algún trabajo con la parte de la digestión anaerobia de los lodos resultantes del tratamiento. Bueno, es, como digo, una matriz muy compleja, con una densidad muy elevada de microorganismos, por tanto, una matriz para el estudio de los microbiólogos, pues a priori complicada. Y bueno, a lo largo del tiempo se han ido optimizando las condiciones a las que se cultivan, digamos, o a las que se someten los microorganismos para eliminar no solo los contaminantes convencionales o los elementos como el nitrógeno o el fósforo, sino que además se ha ido avanzando a medida también que avanzan las normativas europeas, nacionales, etcétera, para eliminar otros compuestos presentes en concentraciones generalmente mucho más bajas, que no quiere decir que a esas concentraciones sus efectos sean menores, y estos son los contaminantes denominados de emergentes, de emerging concern. Y aquí estarían incluidos tanto, por ejemplo, compuestos farmacéuticos procedentes, como sabemos, de medicamentos, por ejemplo, disruptores endocrinos, productos de cuidado personal, como pueden ser aquellos que están en la formulación de cremas, de cosméticos, de productos de higiene oral, etcétera. Compuestos tintes, compuestos que aportan color, pesticidas, también se incluyen microorganismos patógenos y virus, y también metales pesados y otros tipos de compuestos que no son orgánicos. Y los tratamientos han ido evolucionando en investigación y después también siendo transferidos a la vida real para modificar tanto las condiciones de aireación o no aireación de las plantas como la composición de los inóculos de los reactores o de las plantas. Bueno, los trabajos que voy a presentar hoy se realizaron, como decía, en el seno del grupo de biotecnología ambiental y del Instituto Cretus, que forman parte de la Universidad de Santiago de Compostela, en Campus Terra,
y bueno, fueron realizados bajo la supervisión de Juan Lema, que quizás algunos tenéis la oportunidad de haberlo conocido, pero es bueno, un referente a nivel nacional y a nivel mundial, diría, en el campo del tratamiento de aguas residuales. Entonces, bueno, agradecerle también a él, que fue un poco el primero en apoyarme en esta aventura, porque no se había hecho antes la parte de proteómica en el grupo. Entonces, bueno, fue algo que empezamos en el año 2021. Aquí, bueno, nada, un breve recordatorio, que el proteoma se le denomina así al conjunto de proteínas existentes en una célula en un momento concreto y unas condiciones ambientales particulares, y le añadimos el prefijo meta para referirnos al conjunto completo de proteínas de una microbiota ambiental o una muestra, una población mixta en un momento dado. Entonces, bueno, aquí se trata de ir un pasito más allá de de la información que nos pueden dar las técnicas genómicas, que, como sabemos, pues nos hablan o nos revelan el potencial de las comunidades, para ir un poquito más allá y ver realmente qué actividades están teniendo en ese momento dado. No el potencial, sino lo que realmente se está ejecutando en ese momento. Metaproteómica es un término, vamos a decir paraguas, que engloba muchas técnicas diferentes. O sea, la metaproteómica se puede enfocar con diferentes diseños experimentales y con diferentes flujos de trabajo. Nosotros aplicamos lo que se denomina in solution shotgun proteomics, que aquí he explicado brevemente, el flujo de trabajo ya aplicado a nuestros trabajos, trabajos en reactores, ¿vale? Que son réplicas en pequeñito de las depuradoras a tamaño manejable a escala laboratorio, y estoy hablando de reactores que variaron de entre 250 mililitros a 20 litros en los diferentes trabajos que se realizaron. Entonces, bueno, el flujo de trabajo fue bastante similar en todos los casos. Se trató, pues, en primer lugar, de recolectar las muestras de la manera más adecuada. Claro, aquí tengo que mencionar que el entorno de trabajo, pues, no se trata de un lugar donde haya esterilidad. Son laboratorios donde se trabaja con aguas residuales relativamente limpios, pero no, a lo mejor no es asimilable a un laboratorio de clínica, ni mucho menos. Entonces, bueno, se trató de recolectar la muestra del reactor de la manera más limpia posible, y teniendo especial atención, sobre todo en el caso de los cultivos que eran anaerobios, recolectarlo y cerrar los frascos lo más rápido posible, y sobre todo para preservar la foto, digamos, y que lo que recogiéramos en el análisis eran las actividades que estaban ocurriendo en ese momento dado, congelar enseguida las muestras. Aquí el método de preservación que utilizamos fue congelar lo más rápido posible las muestras para después procesarlas. Después realizamos el protocolo de extracción del proteoma, que, bueno, consta de varios pasos. En un primer paso lo que se hizo fue añadir un buffer con SDS al 1%, detergente que, como sabéis, pues rompe las membranas y también solubiliza proteínas que son más hidrofóbicas. Después, una rotura física mediante la aplicación de bolas de vidrio, bead beating, en unos 4 ciclos, alternados con la colocación de las muestras en hielo para minimizar la posible degradación de las proteínas. Después, una serie de pasos de lavado para conseguir la purificación de la proteína. Lo que se hizo, se probaron varias metodologías, y finalmente la que mejor nos funcionó con estas matrices fueron los lavados con acetona, la precipitación con acetona y congelador, quedándonos siempre con el pellet, con el precipitado de proteínas.
Después, una resuspensión del pellet de proteínas en agua de grado molecular, intentando evitar añadir cualquier otro compuesto para no, para evitar las interferencias después al medir en el equipo analítico. Y después se realizó siempre un gel, una electroforesis para separar las proteínas y de esta manera controlar que se había conseguido extraer proteínas que representan todos los tamaños moleculares y bueno, y intentar ver que las bandas que se obtenían bueno, nos mostraban que las proteínas no habían sufrido mucha degradación. Claro, pues esto es un paso evidentemente cualitativo, pero la verdad que nos dio bastante buen resultado para saber que íbamos en la dirección adecuada antes de inyectar las muestras en el masas, claro. Después las proteínas son sometidas a digestión con tripsina. Usamos tripsina, una proteasa genérica, y nos dio buen resultado también en todos los trabajos en general, excepto cuando queríamos a lo mejor cuantificar alguna proteína de membrana en la que quizás hubiéramos tenido que probar alguna otra proteasa. Pero bueno, en general, para ver proteoma total, nos dio siempre muy buen resultado. Y después el equipo analítico que utilizamos fue un timsTOF Pro de la marca Bruker, que bueno, es uno de los equipos más avanzados que hay hoy en día para proteómica. Y tenemos la suerte de que en el Campus Terra en Santiago lo tenemos disponible y como servicio de la universidad. Y es el que utilizamos también, la verdad que con unos resultados muy buenos. Aquí un poco como, no sé, recordatorio quizás cómo se hacen las identificaciones en este tipo de trabajos. Bueno, nosotros usamos un software que se llama PIX, pero hay diferentes softwares que se pueden utilizar con la misma finalidad. Y bueno, en lo que hace el espectrómetro de masas es separar, como sabéis, los péptidos fragmentados en función de su masa-carga y ordenarlos. Y después hay el software lo que se encarga, digamos, es de traducir esas señales que detecta el detector a secuencias de aminoácidos. Y esas secuencias de aminoácidos, digamos, detectadas en la muestra, se comparan con las secuencias de aminoácidos predichas para una base de datos que nosotros seleccionamos, se comparan y se nos da la identidad, es decir, la similitud, con una probabilidad. En nuestro caso, como comentaba, se trataba siempre de muestras con una complejidad muy alta a nivel taxonómico y una gran heterogeneidad, y muestras ambientales, se consideran ambientales, de las cuales no teníamos información taxonómica previa. Hicimos alguna prueba al principio secuenciando los metagenomas de varios reactores para intentar obtener la base de datos lo más precisa posible. Si bien es cierto que los resultados que obtuvimos no fueron satisfactorios, porque no llegamos a tener un porcentaje de proteínas identificadas relevante. Muchas de las proteínas que tienen las bacterias de las aguas residuales no tenían funciones asignadas, aparecían en las bases de datos que obteníamos como hypothetical protein. Entonces, como sabéis, son proteínas, pero no tenían una función asignada. Y ese es un trabajo que nosotros no podíamos hacer porque trabajamos con comunidades mixtas. Entonces, al final, utilizamos bases de datos públicas disponibles tanto en NCBI como en UniProt. Hay X número de trabajos depositados realizados con digestores anaerobios, con lodos anaerobios, con lodos activados,
etcétera. Entonces, bueno, lo que hacía era descargarme todas las secuencias disponibles que tenían una información de origen lo más similar al trabajo que estábamos realizando, y esa es la base de datos que utilizamos finalmente en casi todos los estudios, y en mi opinión, con bastante buen resultado. Gracias a toda la gente que deposita las secuencias en las bases de datos públicas, porque, bueno, sin esto, claro, pues estos avances no serían posibles. Entonces, como decía, el software PICS y como otros softwares que hay similares, lo que hace es comparar esas secuencias de péptidos reales, o sea, detectadas en la muestra, contra las potenciales, digamos, o las posibles de la base de datos que nosotros seleccionamos. Entonces, después, al final, lo que obtenemos es un listado de nombres de proteínas y a qué taxonomía pertenecen. Entonces, tenemos una información de una naturaleza doble, digamos, la asignación taxonómica y la asignación funcional. Y ahora lo que había incluido en la presentación es algunos ejemplos de trabajos concretos que creo que, bueno, pueden servir para aterrizar un poco más todas estas ideas y ver un poco más en concreto qué tipo de respuestas o qué tipo de información fuimos capaces de obtener y de qué sentido conseguimos darle. En primer lugar, este trabajo que presento aquí se trata de un estudio sobre la biotransformación, nada más y nada menos que de un antibiótico que es el sulfametoxazol en condiciones aerobias heterótrofas, ¿vale? Lo que conocemos como lodos activados o fangos activos. Bueno, este trabajo se enmarcó dentro de una tesis doctoral y también de un trabajo de fin de máster, o sea, fue una colaboración preciosa, además interdisciplinar, con dos profesores de ingeniería química y dos microbiólogas, Isabela Balboa y yo, y fue el primero que realizamos además en esta línea, así que también le tengo especial cariño. Y bueno, aquí lo que hicimos fue obtener inóculo directamente de la planta de lodos activados de Santiago de Compostela, una planta urbana, se llama Silvouta, y en el mismo día montamos una batería de experimentos, pequeños reactores de 500 mililitros, los cuales inoculamos todos con el mismo inóculo y los preparamos en el mismo momento. La diferencia entre los diferentes matraces es la concentración de antibiótico que añadimos en cada uno. Bueno, lo hicimos todo por triplicado, ¿vale? E incluimos un grupo control sin antibiótico y 5 grupos de antibiótico en concentraciones crecientes. Aquí, bueno, a la hora de seleccionar qué concentración se utiliza, pues siempre es un dilema porque, por una parte, las concentraciones que se suelen describir como ambientales son, no sé si diría bajas, pero bueno, en el rango bajo, en el rango de la primera concentración que usamos, por ejemplo, 50 microgramos litro, se puede considerar una concentración ambiental, pero cuando queremos provocar cambios para poder detectarlos, sea con proteómica, sea con otra técnica, bueno, siempre es interesante desde el punto de vista de los investigadores incluir concentraciones más altas que nos permitan ver bueno, los cambios a lo mejor más drásticamente. Y aquí lo que decidimos fue incluir 5 concentraciones entre 50 microgramos litro y 2 gramos litro. Ya digo, todo por triplicado, y se incubaron en condiciones de laboratorio, 25 grados, durante 25 días, en agitación y comprobando la concentración de oxígeno de manera diaria para mantener las condiciones aerobias. Se alimentaron con acetato a 4,7 gramos litro y se añadió, esto es interesante, un inhibidor de la nitrificación que se conoce como ATU, porque bueno, aquí queríamos eliminar de la ecuación
esa parte de la nitrificación. El pH se mantuvo neutral a 7 y a lo largo del experimento se fueron tomando diferentes muestras de las cuales se midió el sulfametoxazol y en colaboración con el ICRA, el Instituto Catalán de Recerca del Agua, pudimos también cuantificar productos de transformación y realizamos también el estudio metaproteómico. Entonces, en primer lugar, lo que se vio fue una biotransformación del sulfametoxazol en todas las concentraciones estudiadas, desde 50 a 2000. Bueno, más en porcentaje de biotransformación más elevado en la concentración más baja y algo más bajo en la concentración más alta, pero si lo pensamos en moles de sulfametoxazol eliminados, pues realmente se eliminó mucho más en las de 2000. También fuimos capaces de detectar un metabolito al que le pudimos poner, digamos, nombre y apellidos, o sea, pudimos identificarlo, que voy a decirlo con el nombre corto, ¿vale? PTO-SMX, porque el nombre largo es muy complicado, y pertenece a un pathway de degradación que es conocido y que se denomina SMX Pterin Conjugation Pathway, y fue detectado en todas las concentraciones, ¿vale? Entonces, bueno, se elimina el compuesto y se transforma a un compuesto que se detecta en todos los casos. Aquí en esta gráfica que presento a continuación ya pertenece a los resultados de metaproteómica. En el eje de las X están los resultados, están los nombres de los tipos de ensayo, ¿no? El inóculo, los matraces sin antibióticos, o sea, 0, y después las diferentes concentraciones, 50, 250, 500, 1000 y 2000 de sulfametoxazol. El eje de la Y merece una explicación. Le llamamos Metaproteome Based Abundance, que esto fue, bueno, le dimos bastante vueltas a cómo llamarle, esto fue también discutido con investigadores de otros grupos, y aquí lo que se representa es el número de péptidos detectados en cada muestra pertenecientes a cada género bacteriano con respecto del total, o sea, lo que sería una abundancia relativa de péptidos sobre el total. Y bueno, vemos que hay un gran número de géneros detectados, todos aquellos que están representados en menos de un 1%, perdón, en menos de un 1% de péptidos del total, los agrupamos en otros, es el color gris, que está en la parte de más abajo. Si muevo el ratón no estoy segura de si se ve. Vale, y aquí después, cuando empezamos a fijarnos en los resultados más en concreto, lo que vimos fue, comparando entre el inóculo y en los ensayos sin sulfametoxazol, a tiempo final lo que hubo fue un aumento del género Acinetobacter, el género Burkholderia no tuvo una modificación significativa en su actividad, en su abundancia, y Pseudomonas sí que aumentó, aunque menos que Acinetobacter, pero estos cambios han de atribuirse a las condiciones operacionales y a la presencia de acetato, porque como digo, en el 0 no había sulfametoxazol. Después, si comparamos entre los diferentes ensayos con diferentes concentraciones de sulfametoxazol, vemos que ese dominio de Acinetobacter y Burkholderia se mantiene en todos los casos, digamos que están más o menos igual de felices en presencia de las diferentes concentraciones de antibiótico. Y lo que nos llamó la atención fue lo que pasa con el género Corynebacterium, que aumenta a medida que aumenta la concentración de sulfametoxazol. Aquí visto más en detalle, esta es la abundancia de péptidos de Corynebacterium con respecto al total de cada muestra, que aumenta de manera
de manera proporcional a la concentración del sulfametoxazol. Luego nos fijamos, esta que veíamos hasta ahora es taxonomía, ¿no? Digamos. Ahora si miramos la funcionalidad, las diferentes proteínas del género Corynebacterium, pues también nos llama mucho la atención que las que están en esta tabla aumentan en concentraciones más altas de sulfametoxazol, aumentan su actividad, y dentro de ellas pues hay 4 que pertenecen al ciclo TCA. Y bueno, estos resultados en conjunto nos permitieron señalar, apuntar o indicar que Corynebacterium parece un key player, un jugador relevante en la biotransformación del sulfametoxazol en las condiciones de nuestro ensayo, es decir, aerobias heterótrofas. Lo cual, bueno, pues nos pareció muy interesante, dado, como decía, que fue la primera vez que aplicamos la metaproteómica en este tema y la alta complejidad que tenía la muestra a nivel taxonómico. Vale, en este caso, esto es un trabajo un poco diferente. También fue parte de una tesis doctoral, en este caso, en el marco de un European Joint Doctorate llamado Novelties, que fue coordinado por Biogroup, con la tesis doctoral de Silvana Quitón. Y bueno, Silvana operó un reactor anaerobio enriquecido en unas bacterias denominadas Enedamo, que pues son muy, muy especiales. Enedamo son unas siglas que vienen del inglés y significan Nitrite Dependent Anaerobic Methane Oxidation. Es que traducir algunas cosas al castellano es un poco tricky. Y bueno, son unas bacterias que se describieron en la literatura por primera vez en el año 2010, o sea, relativamente recientes, y tienen la capacidad de acoplar la denitrificación a la oxidación del metano en un ambiente anaerobio, porque produce una pequeña concentración de oxígeno intracelular, es transitorio, se produce y se consume, y tienen un enorme potencial a nivel biotecnológico porque tienen la capacidad de acoplar la eliminación del metano, que como sabemos todos pues es un gas de efecto invernadero, con la eliminación del nitrito, que también pues es un compuesto altamente tóxico para la vida acuática, también para un peligro para la salud humana, y bueno, como digo, tienen un enorme potencial. Son relativamente poco conocidas y relativamente poco aplicadas todavía. Hay 2 grupos en Europa que están trabajando con ellas, uno en Países Bajos y otro en Italia, que sepamos. Y bueno, tienen muchas peculiaridades estas bacterias para ser cultivadas y para ser crecidas en volúmenes grandes, ya que, claro, uno de sus alimentos es un gas, es el metano. Ha de introducirse pues con bastantes precauciones en el reactor, y otro alimento que hay que introducir es líquido, y hay que introducir pues el nitrito en concentraciones muy bajas cuando se está enriqueciendo la biomasa en Enedamo, porque es cierto que pueden utilizarlo como sustrato, pero también llega a ser inhibitorio. Entonces, al principio el enriquecimiento en las bacterias de Enedamo es un proceso muy lento, y Silvana estuvo operando el reactor por más de un año. Al final obtuvo un 80% aproximadamente de abundancia relativa de bacterias de Enedamo, esto determinado mediante secuenciación del gen 16S, no proteómica, ¿vale? Esto se determinó con metabarcoding, lo cual fue un resultado hasta ese momento nunca obtenido. Y esto, bueno, facilitó mucho poder después hacer otro tipo de estudios que no se habían realizado. Una de las cosas que Silvana vio durante su tesis
es que el añadir cerio en la alimentación dentro de la formulación de los metales traza favorecía la actividad en edamo, favorecía la eliminación de nitrito y favorecía la eliminación del metano, pero no sabíamos por qué. Entonces, bueno, fue una de las preguntas que teníamos y que queríamos responder con la metaproteómica era entender por qué el cerio pues se incluye dentro de los elementos trazos a concentraciones muy bajitas, pero es caro, es un elemento caro. Entonces, bueno, queríamos entender por qué para después también poder hacer un estudio de si realmente merecería la pena incluirlo, cambiarlo por otro elemento, etcétera. Entonces, bueno, entender para después poder actuar. Vale, aquí ya pasé de golpe a resultados de metaproteómica. Bueno, lo que hicimos fue muestrear el reactor en los puntos señalados como 1 y 2, o sea, en una etapa bastante estable de la operación, en la cual la eliminación de nitrógeno estaba en torno al 99-100% en esta campaña. Y muestreamos en 3 días consecutivos de la misma semana, en 2 momentos diferentes del día, y después hicimos pools de las muestras. También comentar que muestreamos tanto de la parte superior como de la parte inferior de los reactores para intentar obtener la muestra lo más representativa posible, lo más homogénea posible. Y aquí, bueno, lo que vemos es la parte, de nuevo, taxonomía. Con qué taxonomía nos identificaban los péptidos de las muestras y, bueno, nos llamó muchísimo la atención que de todas las bacterias que se habían descrito hasta la fecha como pertenecientes al grupo de las Enedamo, detectamos este género que es Methylomirabilis y predominaba lantanidifila, Methylomirabilis lantanidifila. Leyendo en literatura encontramos bueno, que la lantanidifila se había descubierto en Países Bajos, o sea, le pusieron el nombre allí, al laboratorio de Edvig, y habían visto ya que tenía cierta predisposición, o sea, cierta mejora de la actividad cuando se incluían lantánidos en la alimentación. Y bueno, lo que vimos estudiando las diferentes proteínas expresadas y los genes del genoma de Methylomirabilis lantanidifila es que tiene un tipo de metanol de hidrogenasa que se denomina XOX F-type, que utiliza como cofactor lantánidos, como por ejemplo el cerio. Y esto es algo que no tienen, ese tipo de metanol de hidrogenasa no lo tienen las otras Methylomirabilis, Dimnetica ni Oxifera. Entonces, probablemente al añadir cerio, lo que pasa es que se favorecen las condiciones para que prolifere Methylomirabilis lantanidifila, y eso es lo que hizo que el reactor funcionara mejor después de empezar a añadir este elemento traza. Bueno, aquí está otra representación de los resultados de proteómica con los diferentes géneros que se detectaron en las muestras. Aquí ya no solo las Methylomirabilis, que son las Enedamo, sino también las demás. Y lo que hicimos fue, mediante las proteínas que se detectaron, asignarles una función, siempre desde nuestro punto de vista, claro, una función desde el punto de vista de la depuración del agua, dentro de la ruta de eliminación del nitrito, que está representada en azul, y de la ruta de eliminación del metano, que es la representada en verde. Entonces vimos que, y también asociamos cada uno de estos géneros y enzimas con diferentes metales que se incluían en la alimentación del reactor, en la alimentación sintética del reactor. Entonces vimos, bueno, el cerio únicamente promueve la actividad de Methylomirabilis, el cobre, sin embargo, promueve otras actividades diferentes como pueden ser el otro tipo de metanol deshidrogenasas que presentan géneros como Ifomicrobium, metilosinos o metilocistis. También la methane monoxygenase, que es la primera enzima implicada en la
en la ruta del metano, y también hay Navibacterium, que están implicados en la ruta del nitrito, pero en el caso del cerio solamente lo pudimos relacionar con metilomirabilis. Entonces, bueno, la conclusión es que cuando se quiere enriquecer un reactor, un proceso biotecnológico en metilomirabilis, es decir, bacterias en EDAM, es muy importante añadir un lantánido. Podría hacerse un estudio de si tendría que ser necesariamente cerio o algún otro lantánido, porque hay diferencias relevantes de precio entre unos y otros, pero bueno, a esa parte ya no pudimos llegar, pero sí que pudimos darle una explicación al fenómeno que observaba Silvana y que ya habían observado anteriormente en otros trabajos. Y aquí este tercer trabajo, este es mucho más reciente. En este caso es una colaboración con el grupo de Anuska Mosquera, la tesis doctoral de José Ramón Lorenzo Llarena, que todavía no ha acabado su tesis. Y bueno, la tesis de José se centra en las bacterias denominadas PPBs o Purple Phototrophic Bacteria, que son bacterias gram positivas, anoxigénicas y fotótrofas, que producen pigmentos de color púrpura, son sobre todo bacterioclorófilas A o B y carotenoides, y la función es recolectar luz, pero no producen oxígeno, y se dividen en PSBs, Purple Sulfur Bacteria, que usan sulfide como donador de electrones, y las non-sulfur bacteria, que utilizan principalmente ácidos orgánicos. Estas bacterias son de mucho interés biotecnológico, no solo porque eliminan contaminantes orgánicos, sino también porque tienen la capacidad de producir polihidroxialcanoatos, es decir, un tipo de bioplásticos. Aquí lo que hizo Joserra fue someter a un mismo inóculo a dos condiciones diferentes en paralelo, unos reactores a los que les denominó S y no S, salino y no salino. En el caso de salino aplicó la misma concentración de sal, una concentración de 35 gramos litro de cloruro de sodio. Y en el no salino, pues la receta, digamos, tradicional de cultivar PPBs. Y operó estos reactores durante 96 horas. Y al final de este periodo, muestreamos ambos reactores e hicimos análisis proteómico para ver si había habido algún cambio en la composición taxonómica. Todo esto porque en estudios previos, durante su tesis, Joserra vio que al añadir sal a la alimentación aumentaba la producción de PPBs. Entonces, como queremos PPBs, queremos de PHBs, de bioplástico. Entonces, como queremos PHB, como queremos bioplásticos, pues también queremos entender por qué al añadir sal esto aumenta y de qué nos sirve esa información, cómo podemos aplicar esa información. Entonces, lo que vimos en primer lugar fueron un cambio muy importante en la composición de la comunidad, es decir, las condiciones salinas promovían o favorecían la actividad de bacterias, PPBs, sobre todo del género Theribacter y Rhodobacter, que en el caso de los reactores no salinos o de la alimentación convencional se mantenían en unos porcentajes muy, muy, muy bajos. Después, aquí lo que hizo Joserra fue un estudio de diferentes enzimas implicadas en rutas del anabolismo de osmolitos y del transporte de osmolitos, que está en la parte izquierda, y pudo ver algunas
enzimas que aumentaban su actividad en el caso de aquellos reactores a los que se añadían los 35 gramos de cloruro de sodio, y también proteínas de estrés salino, que evidentemente cuando no hay sal pues están en cero, y cuando se le añadía los 35 gramos litros de cloruro sódico aumentaban mucho su actividad, su concentración. Aquí esto dio lugar pues, a una publicación bastante reciente en Bioresource Technology, y ahora mismo lo que está haciendo Joserra es aislar las cepas del reactor salino para poder estudiar, aquí en este caso ya no sería metaproteómica, sino mediante proteómica, más en detalle cuál es el impacto que tiene la sal en el proteoma de Ceribacter. Y bueno, hasta aquí lo que yo tenía preparado para la presentación. Ahora no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario.